Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Mauro, ¿cómo andás? Saludos a Honor Producciones, que está a cargo de todo lo que es la edición de este video o este programa. Hoy nos vamos a referir a un grupo cultural político que marcó, si bien de cortísima duración, pero que cuando uno empieza a ver los nombres que participaron de ese grupo, de mucha trascendencia para nuestra historia provincial, ¿no es cierto? Sí, el grupo Huerquén, ¿no? Como Claro. se denominó, tiene una revista que tenía el mismo nombre además. Bueno, como vos decís, ¿no? Muy corta trayectoria por ahí en cuanto a la actividad como tal, Claro. pero quienes estaban involucrados eran personalidades destacadas ya en ese momento Sí. algunos y otros que después van a tener una incidencia en la vida política, social, cultural. Sí, producción de conocimientos. Todo, Bueno, ¿sí? el grupo que arrancó siendo como una expresión artística termina teniendo hasta una publicación que hoy casi no existen, que es una revista. Uh-huh. Pero más o menos 4 años data entre la parte de la fundación del 58 Sí. y la última salida Y de la la revista. última salida de la revista, que es más o menos a fines del año 61, aproximadamente. Bueno, y esto que, digamos, vamos a decir un nombre, porque si no, vamos a que sea nombrar a Hugo Chombita, después vamos a nombrar varios más. ¿Por qué ocurre eso en esa época? Porque la provincia de La Pampa estaba teniendo algunos cambios importantísimos. Sí. Éramos provincia recientemente, lo habían derrocado a Perón, la provincia se estaba conformando y iba a tener recién su primera elección a gobernador. Sí. Más o menos es el contexto político en el que hay como un Claro. agite, un auge de, Sí. interesarse por La Pampa. Sí, digamos un contexto político que a La Pampa llegaba en ese marco, ¿no? Sí, De claro. una Pampa que estaba recién conformando en términos institucionales provinciales, y que obviamente esto también como un añadido, ¿no? Porque el Grupo Huerquén es una expresión de varias que van a surgir más o menos dentro de la misma época, como ¿no es? Como el grupo de la joven poesía pampeana, por ejemplo. Claro. Pero básicamente hay una idea que investigadoras de la universidad plantean que, bueno, había que muchas veces, como en otros procesos políticos, fijar una idea de qué era la pampeanidad, qué era la Pampa, digamos, ¿no? Y ubicarla dentro, ¿no? de la nación, ¿no? Ubicarla dentro de la Argentina. Entonces, muchas de estas expresiones van en ese rumbo. La diferencia por ahí que tenía este grupo que es denominado Huerquén, que su denominación es así porque es la traducción de mensaje, ¿no? La traducción sería mensaje en español, Huerquén es una palabra arauco-ranquel. Entonces, la diferencia es que por ahí estos protagonistas, ¿no? del grupo tenían una marcada tendencia ideológica, muchos de ellos de izquierda, podríamos decir, así en un amplio sentido, y por lo tanto venían con discusiones más que locales, nacionales y en un contexto internacional también muy agitado, ¿sí? Sí, tal cual. Porque pensemos que se funda en el 58, perdón, y la actividad más plena es entre el 59 y el 60, y bueno, hay mucha ligazón con la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Que contagia a toda América Latina, y Argentina y La Pampa no son la excepción en ese sentido. No, claro. En carácter de estudiantes, la mayoría de ellos se van a ir recibiendo en el medio de la conformación del grupo, preocupados. De todas maneras, La Pampa estaba naciendo y discutiendo que esto también se va a vincular con lo ideológico, izquierda marxista y algún que otro peronista de izquierda, como se lo definen a Chombita generalmente, pero mayormente eran de izquierda, de la tradición marxista. La Pampa estaba naciendo y todavía tenía que hacer las leyes fundamentales. Y en esas leyes fundamentales donde querían dar el debate sobre, bueno, ¿qué Pampa queremos? Porque estaba reconfigurándose toda la provincia, si bien ya era territorio, si bien ya tenía su legislación, pero no tenía constitución, y tenía que fijar, si bien todas las constituciones provinciales como la nacional son liberales, copiadas básicamente de los Estados Unidos, casi todas, salvo en la parte de los estados independientes, pero después la denominación es liberal, muy similar a la estadounidense. Aún en ese marco, dar disputas más sociales, ¿no? Cómo plantear
porque además veníamos de la Constitución peronista de 1949, donde sale de la tradición liberal constitucional. Sí, en algunos aspectos. Sí. Y se fija, bueno, cómo se distribuye la tierra, los derechos sociales que no existían antes del peronismo y los laborales. Bueno, ese cambio no está contemplado en la nuestra de 1853, que en gran parte el esqueleto sí sigue, después fue modificado. Bueno, quería meter, bueno, tenemos el antecedente del peronismo, tenemos la Revolución Cubana, no hay por qué pensar en esa constitución de los liberales de Alberdi solamente, sino que incluir otro tipo de derechos. Sí, incluso pensemos que en la constitución propia de la provincia aparece el uso social de la tierra, por ejemplo, como un gran debate, ¿no? Pensando en una provincia que es eminentemente agraria, o el debate de, bueno, cómo desarrollar la provincia también, digamos, ¿no? Porque hasta acá, si bien uno habla de provincia en términos institucionales, constitucionales, de autoridades y demás, pero en sí la delimitación y sus rasgos económicos y sociales ya estaban bastante definidos por la propia trayectoria histórica que tuvo el territorio de más de 50 años para ese momento. Entonces, un gran punto tenía que ver justamente con, bueno, ahora que somos provincias, claro, se puede plantear otro tipo de desarrollo, otro tipo de, diríamos, no solamente de distribución de la tierra, sino de producción, etcétera. Bueno, aparecen muchos de estos intérpretes, digamos, ¿no? de la realidad, porque fundamentalmente el grupo Huerquén es un grupo de debate, ¿sí? De muchos temas, pero fuertemente de la pretensión de incidir en los debates políticos y públicos de ese momento, y uno de esas aristas es esa, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿no? Hay que traer a la discusión lo económico, hay que traer a la discusión, ¿no? Lo social, lo político, sí. Bueno, cómo permanecer en la pampa y cosas así. Eran muy pibes porque hablamos de secundario, pero había como unos tutores grandes que también son grandes de nuestra historia. En el segundo bloque vamos a seguir ahondando en este grupo de Huerquén. Bien, segundo bloque de este programa dedicado a este grupo de Huerquén, que fue de corta vida pero de bastante importancia en su desarrollo en el debate de la conformación, al menos institucional legislativa, no porque hayan sido parte de la Constitución, pero sí por lo menos plantear debates en la sociedad de qué se quería. Un dato no menor que eran estudiantes secundarios, la mayoría de ellos, sí. Algunos se habían ido recién a estudiar, pero estamos hablando de pibes, 17, 18 y pibas, y mujeres, 20. 21 a lo sumo. Como muy grande, sí. Y esto hay que destacarlo porque digo, pues, la preocupación que tenían y cómo se vivía la sociedad en aquellos tiempos, ¿no? Se estaba politizada desde la más temprana edad. Sí. Pensemos también en una cuestión que como antecedente, ¿no? Que incluso lo marcan quienes, por ejemplo, Hugo Chumbita. Bueno, claro. Hugo Chumbita no forma parte del grupo que era estudiante secundario, porque Hugo Chumbita ya era un estudiante universitario de La Plata. Pero uno de los antecedentes más importantes de este grupo como conformación son las tomas que se dan en los colegios, la toma sobre todo del Colegio Nacional, que se da un año antes de la conformación del grupo, en 1957, en donde se dan una serie de tomas de colegios nacionales, incluso a nivel nacional, que tenía que ver con discusiones respecto a lo educativo, sobre lo cual el grupo va a tener también varias discusiones y ediciones de su revista al respecto, y ahí aparece como un gran grupo inicial al que se le suma otro grupo de estudiantes, que eran del colegio normal. Nacional y normal. Los dos grandes colegios importantes, digamos, en ese momento, ¿no? Sobre todo por su antigüedad, la trayectoria, el estilo institucional de ambos también. Pero además los unía un elemento en común, que era que ambos grupos, en ambos colegios, habían tenido un mismo maestro que había introducido buena parte de estos debates, incentivado y demás, que es Ricardo Nervi. ¿Sí? Ricardo Nervi era docente del Colegio Nacional y del Colegio Normal, y era quien había inspirado, acompañado, incentivado. No formaba parte del grupo, porque ya era una persona grande, digamos, ¿no? Pero sí era una especie de
algo así como, no sé si un tutor intelectual, pero sí alguien que... Esos docentes que te marcan y te habilitan. Que marcan, que habilitan, etc. Y por lo tanto, todos reconocían en Nervi digamos, la inquietud inicial, digamos, ¿no? Esa primera curiosidad, ¿no? De ir más allá de la clase, por así decirlo. Claro, ¿no? que primero arrancaron siendo cuestiones artísticas, porque esto no hemos detenido, vos nombraste la revista, pero la revista va a ser la parte final, pero es la que van a quedar plasmadas las ideas, van a dedicarse a escribir, a pensar eso mismo que decían en los debates, plasmarlo en la revista. Nervi llega a ser secretario de Cultura, hoy sería el paralelo secretario de Cultura, el cargo no era ese, en el primer gobierno, en el segundo gobierno democrático, porque Ananía tiene un corto lapso de gobierno porque cae junto con Perón, digamos, cuando se lo derrocan a Perón. Van a nacer, de hecho, antes, durante la dictadura, digamos, nacen en 57, en 58 recién se van a hacer las elecciones que va a ganar a nivel nacional Frondizi, pero en La Pampa se van a hacer en 60. Sí. Se hace 2 años después por esto de la Constitución, ya lo hemos abordado en este programa que hubo vaivenes, se hace una convención constituyente, la dejan sin quórum, se vuelve a hacer después, eso hace que hasta el 60 no esté realizada la primera elección. No se conformen las autoridades, en realidad la restitución de las autoridades. Sí. Que ahí va, en ese proceso ellos ya van a estar pensando y opinando sobre estos temas. Y si bien Nervi es el que nombran, pero claro, uno piensa hoy desde la distancia quiénes los acompañaban, con quiénes hacían charlas, bueno, que son nuestros próceres hoy, si se quiere, de la cultura. De la cultura pampeana, sí. Uno falleció recientemente, que ella era integrante en realidad de la joven poesía pampeana. Claro, sí. La María Lasalle. Pero después estaban los escritores entonces, digamos, que eran grandes, más grandes como no eran como Nervi, un poco más chicos, pero no eran jóvenes estudiantes. Claro, porque justamente una de las cosas que decíamos en esas primeras contactos y salida, bueno, los que estaban en sintonía un poco con esa, digamos, con esa onda, eran esto, ¿no? Sobre todo integrantes de la joven poesía pampeana, para nombrarlo es básicamente Bustias Ortiz, que sí era un poco más grande, Ana María Lasalle, y obviamente Edgar Morisoli, digamos, ¿no? Los tres grandes próceres de la poesía pampeana, que estaban pensando un poco esto, ¿no? Bueno, ¿qué era la Pampa? ¿No? Darle una identidad, una forma, sacarla un poco de relatos previos, que es una gran discusión, ¿no? La idea de sacarla de relatos previos, la idea de mostrar esta Pampa más indígena, de una Pampa más allá de esa franja ¿no? La Pampa gringa, como comúnmente se la denominaba. Y este grupo entra un poco en ese debate, y sobre todo con un debate, como nombraste Frondizi, un debate que va a ser muy importante en ese momento, que es la discusión de educación laica o de educación libre. Que es la educación, es la reforma que Frondizi intenta introducir para poder darle paso a los colegios e instituciones educativas religiosas, sobre todo de la Iglesia Católica, y de corte privado. Digamos. Entonces ahí aparece un gran debate respecto a la educación laica como fundal, digamos. Que da unos pasos atrás, digamos, la historia, hay que decir que desde la ley de Sarmiento, la 1420, la educación argentina es laica, es gratuita, es de libre acceso, es popular, bueno, es el sentido, y bueno, que sean 60 años, 80 años después, 70 más o menos, intenta, sería como una vuelta ni siquiera conservadora, o conservadora o peor, digamos, reaccionaria, o sea, volver a un momento anterior donde sí estaban vinculadas. Pero en ese momento justamente una de las cuestiones tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, hay que discutir sobre la educación. Y una cuestión importante de ese grupo es que se conforma. La corta vida también tiene que ver con que después se van a estudiar y tienen su vida, entonces se disuelve obviamente, ¿no? Tenían una sede, ¿no? En una calle, en realidad de Caracas, de una casa de ellos, de la familia Topet, y ahí hay personas importantes, digo, vamos a empezar a nombrar, ¿no? Vadillo, que después va a ser incluso director de escuela y demás, Yavedoni, ellos dos que eran, por ejemplo, miembros del Partido Comunista, digo, nombres que en ese momento, de vuelta, eran muy jóvenes, realmente muy jóvenes, y que debaten sobre esos temas, vinculados a la joven poesía, respecto a la pampeanidad, etc., y a lo educativo, justamente porque corta y cae esa
ese debate alrededor del gobierno de Frondizi. Hay otros, van a debatir también el petróleo, pero bueno, vamos a referirnos al tercer bloque, también tiene que ver con Frondizi, con cómo llevar a la práctica por primera vez a una que estaba declamado, que era la constitución de YPF muchos años antes, pero era pensar esa proyección de la producción hidrocarburífera. Tercer bloque y seguimos hablando de Huerquén. Bien, volvemos en este tercer bloque dedicado al grupo de Huerquén. Hacíamos el gancho del petróleo, pero antes de referirnos a eso, que es importante porque es Frondizi, si quiere, el primer presidente que dota de una exploración más sistemática, después de la declamación que hace Irigoyen en los últimos tiempos, de la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, pero va a tardar en tener grande desarrollo, va a tener un poco de desarrollo en el peronismo, pero acá se proyecta incluso con la privatización y la llegada de las multinacionales. No fueron ajenos, porque hoy una de las entidades rurales se forma por uno de los temas que también trataba el debate, la Federación Agraria Argentina, rescata como punto fundacional, que fue parte del debate, el grito de Alcorta, ¿no? El grito de Alcorta. Que también eso o sea, eran pibes de secundario y pibas que se planteaban temas gruesos, pesados, reforma agraria, pensar la producción de hidrocarburos, pensar la discusión sobre la educación. Pensar un desarrollo igualitario de la Pampa, ¿no? Una de las cosas que discutían es esto. Bueno, la Pampa está planteada como una provincia que efectivamente es una provincia agraria, eminentemente de una producción agrícola-ganadera, pero eso genera una enorme desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente ese tipo de producción se da sobre una franja muy específica y después hay todo un resto del territorio que está aislado, que tiene, bueno, uno podría decir hasta el día de hoy, ¿no? Es más despoblado, menos condiciones de vida, etcétera, ¿no? Y ellos ya lo planteaban como, bueno, hay que pensar en un desarrollo más igualitario, más equitativo. Incluían en sus notas y sus editoriales la palabra latifundio. Que eso es de meterte con lo troncal de la tierra, con también algo que es un hilo conductor en este programa, que es cómo nacen gran parte de los pueblos de la provincia, que es o la mal llamada conquista del desierto o el genocidio de los pueblos preexistentes, que tienen que, cómo es que las personas, muy pocas personas acumulaban tanta tierra. Bueno, por eso vos lo decías en la Constitución, tiene una declamación de, bueno, el uso social de la tierra. Exactamente. Y otra cosa que subyacía a eso mismo es la imagen de la Pampa, digamos, ¿no? Es decir, bueno, eso también, o sea, ligar lo social o lo identitario también a lo económico. Entonces, la Pampa queda siempre como esa Pampa de vuelta, ¿no? Como esa Pampa gringa, como muchas veces se la denomina, esa Pampa incluso inmigrante, podríamos decir, ¿no? De inmigrantes que llegaron a este suelo, y no la Pampa aborigen, la Pampa, ¿no? del oeste. Y ahí hay toda una gran cuestión. Incluso hay un detalle de la historia de varios de ellos y de ellas que como forma también de acción al respecto, además de los debates, muchos de ellos y ellas van después a ser docentes en escuelas rurales. Sí, bueno, ¿no? Tiene que ver con que estudiaban normal, que ahí salías docente que por los 7 años. Entonces, pero la elección de decir, bueno, voy a ejercer la docencia a una escuela rural y a llevar allí proyectos educativos, es toda una marca también del grupo, digamos. Sí, plantearon la desestructuración de la currícula obligatoria, pensaron en proyectos que más que tengan que ver con la realidad de los pibes que iban a la escuela. Ahí está el ejemplo del curso de conductor de tractor. De tractorista, claro, sí. Pensando que sabían que no iban a seguir estudiando, que iban a trabajar en el campo, bueno, dotarlos de herramientas para que se puedan desarrollar. Totalmente. Y un elemento que también, digamos, lo conforman es no solamente irse, practicarlo, etcétera, sino estar constantemente en relación con otros grupos, ¿no? Más allá de que su conformación tenía, digamos, una marcada línea, porque más allá de que no era un grupo, ni va a ser una revista partidaria estrictamente, sí tiene una línea, pero dialogaban y tenían contacto con un montón de grupos y circulaban en lugares que en ese momento eran el centro de la acción de los debates, digamos, ¿no? Se nombra mucho un lugar, un centro cultural que era Temple del Diablo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era un lugar
en donde circulaba mucho esto, ¿no? Busterés Ortiz, Claro. la propia Ana María Salle, etcétera, como lugares en donde aparecían obras de teatro, por ejemplo, ¿sí? Adaptaciones o representaciones de obras de teatro, y que hacían muchos de estos grupos, independientemente de que por ahí después la Claro. publicación era sobre economía, ¿no? Claro, sí, También tenían esos espacios para, ¿no? Sí, abarcar, ¿no? como jornadas de debate. Organizaban, claro. Organizaban jornadas de debate donde discutían distintos temas o exponían sobre un artista determinado o una rama del arte como la pintura, no necesariamente siempre las letras, leían poesía. Y también en esto del tiempo, el tiempo son pibes que terminan alguna profesión, digo, la de docente o se van a estudiar afuera, eso hace que se vaya disgregando, pero también opciones políticas, porque vos nombrabas, vamos a decir los Vadillos más Yavedoni, por nombrar, ellos tenían una opción Partido Comunista, y entonces cuando la opción política pasa, está bien esa militancia tipo social, pero bueno, es mejor la partidaria, Claro. porque bueno, Sí. tiene otra dirección, entonces también fueron tomando decisiones político-partidarias que hicieron que el grupo fuera. O cuando los propios partidos políticos toman decisiones a nivel nacional, que también eso muchas veces disrumpe en grupos que son más plurales o heterogéneos en ese sentido, digamos, ¿no? Pero sí es importante destacar que es un grupo que la última edición de la revista, por ejemplo, es en mayo de Sacaron 5 números. Son 5 números. Pero lo importante, más allá de esas ediciones que están en archivo, la importancia que actúa, o lo que uno ve en las investigaciones y los propios relatos, actúa evidentemente como un gran catalizador y formación de debate de muchos de ellos y de ellas que después van a tener toda una trayectoria, no es que va a quedar ahí, ¿no? Tienen toda una gran trayectoria política, social, educativa, marcando un inicio en ese grupo de debate tan amplio, ¿no? Claro. Para nombrar algunos rápidos que los nombran eso, lo vamos a nombrar como lo nombran en el artículo de Norberto Asquini, creo que sí, el artículo. Sí. Ricardo Chicato Contar, Héctor Topet, Hugo Chumbita, las hermanas Ruth Moni y Lía Ovillo Andrada, hijas de él, médico, Ovidio Andrada, que además les prestaba la casa para hacer de sede. María Elena Rodríguez, Omar Yavedoni, Diana Melita Niseji, Amalia Isequilla, Walter Raca, Alicia Bidondo, Víctor Rodríguez, o los hermanos Vadillo, Alfredo Garzaniti, Sara Inchaurraga y Teresita Fernández, entre otros, eran los nombres de quienes ocupaban la escena en este grupo de Huerquén y que ocupaban la escena social con sus actitudes políticas y culturales. Totalmente. Bueno, más o menos queremos acercarnos a este grupo Huerquén que fue tan importante. La corta duración no tiene que ver con su influencia, pues su influencia siguió después por esto de las proyecciones que ellos han tenido y que por eso lo destacamos hoy, que es parte de nuestros lugares. De la memoria que hay en La Pampa. Mauro, gracias. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos reencontramos en una semana.